creyendo que el Señor nos puede bendecir por medio de su palabra. Es una palabra que me la ha hecho esta misma tarde. Está buscando al Señor, preguntándole qué les ministraba, y podía haber tirado, pues tengo mensajes, pero le decía al Señor que me daría algo para ministrar hoy. Y el Señor embargaba en mi corazón con un pasaje. Quisiera creer, hermanos, que es la palabra que necesita su pueblo escuchar hoy. Es una palabra muy pastoral. Amén. La palabra pastoral, vida cristiana. Lo mío, hermanos, no sé practicar otra cosa. Pero creo, hermanos, que es lo que necesitamos. Amén. Por eso vamos a tomar un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer 3 versos, el 39 y el 40 y el verso 52. Dice así la palabra del Señor. Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dice el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén a su palabra. Amén. Miren, estos versos, hermanos, nos están hablando acerca de la infancia de Jesús. La verdad es que hay muy poco escrito acerca de esos años de su infancia. Solamente lo único que sabemos acerca de la infancia de Jesús, pues lo escribió Lucas, y escribió unos pocos versos, y no tenemos apenas información. Pero lo que hemos podido ver por medio de este pasaje es, hermanos, de que Jesús fue un niño normal, con una infancia normal y corriente, demostrando así las Escrituras, hermanos, de que Jesús era un verdadero hombre. Amén. A excepción de que en él no había pecado. Amén. Y ahora bien, hermanos, como todo judío y todo niño que nacía, pues tenía que cumplir una serie de requisitos y de normas que estaban establecidas en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, de que todo varón que abriere matriz, aleluya, tenía que ser circuncidado al 8º día. Amén. Y Jesús cumplió con este mandato de la ley. No solamente eso, hermanos, sino que también tenía que ser presentado al Señor en el templo, y tenía que ofrecer un sacrificio, y Jesús también, sus padres lo ofrecieron, ofreciendo, mis amados hermanos, 2 palominos. Y vemos que Jesús cumplió, como hemos visto, con todo lo que tenía que cumplir, de tal manera que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 5 y verso 17, que Él no vino para abrogar la ley, sino que Él vino para cumplirla. Y no solamente la cumplió, mis amados hermanos, desde su niñez, sino que la cumplió durante toda su vida. Él cumplió con todo lo que estaba establecido en la ley. Es más, Él mismo era la palabra escrita. Él era, mis amados hermanos, de aquel de que la ley y los profetas escribieron. Y Él es el que vino a cumplir con todo lo que estaba en la ley. Pero lo que me llamaba la atención es que dice, como hemos leído, y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, dice, el niño crecía y se fortalecía. Jesús no esperó a crecer y a fortalecerse para después cumplir. No, Jesús cumplió con lo que está establecido en la ley, y el efecto del cumplimiento en lo escrito le dio crecimiento y le dio fortaleza.
Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el cumplir con la palabra del Señor son los efectos que tiene. Porque digo algo, hermanos, y es que no hay un crecimiento verdadero ni real si no está basado en la palabra del Señor. Una cosa es el cumplimiento que vemos los hombres y otra cosa es el cumplimiento que ve Dios. Por eso dice la Biblia, hermanos, en el verso 52, que Jesús crecía en sabiduría. La sabiduría no es algo visible, a no ser que lo demuestre en una conversación, pero la estatura era algo visible, por lo cual estaba hablando acerca de dos crecimientos, uno el crecimiento interno y otro el crecimiento externo. Aleluya. Pero todo crecimiento que no esté fundamentado en la palabra, aleluya, no es un crecimiento genuino. Miren, nos creemos que el crecer en Dios es convertirte, pasarte por las aguas, dar testimonio, ponerte en el coro, después levantarte de candidato, después de que eres candidato te apruebas de obrero, pastor, pastoreas, el que es un poquito así pastorea las 4 iglesias grandes y ya aspiran a responsable, y ya después de responsable, presidente de Filadelfia. Y ya no puedes crecer más, porque ser presidente como que es lo máximo. Pero una cosa es el crecimiento ritual, externo y religioso, y otra cosa es el crecimiento que da Dios. Yo puedo ser presidente de Filadelfia y no haber crecido en los estatutos de la palabra. Yo puedo haber crecido eclesiásticamente mucho, aleluya, sin embargo no obedecer a la palabra y perdonarme. Lo que da un crecimiento real es vivir la palabra del Señor. Por eso, Iglesia del Monte, lo que tenemos, aleluya, que vivir continuamente, aleluya, es intentar cumplir con la palabra del Señor. No quedarnos solamente con lo que oímos, porque Santiago dice que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. Hoy estamos en un tiempo, hermanos, muy peligroso, donde somos expertos cantando la palabra, pero qué poco cumplimiento damos a ella, hermanos. Y no vengo a nadie, si yo cumpliría la mitad de lo que predico y la mitad de lo que escucho, seguramente que mi vida cristiana andaría mucho mejor que lo que anda. Por eso necesitamos en este tiempo menos cantadores y más hacedores. Sí, menos exigencias para los demás y exigirme a mí mismo. Soy capaz de exigirte mucho a ti y para mí no me doy ni la hora. Y esto no se trata de nadie, esto se trata de lo que yo viva conforme a la palabra de Dios. No hay crecimiento real si no es a través de la palabra. Pero claro, el cumplir con la palabra a Jesús le causó dolor. A los 8 días tuvo que ser, con todos los respetos, circuncidado. Le causó dolor, de tal manera que los efectos de la circuncisión son 3 días de mucho dolor y de fiebre. ¿Recuerdan el pasaje de Jacob, de los hijos, cuando van a matar a aquellos hombres, que los engañan por medio de ese acto? ¿Y cuándo los cogieron? En esos 3 días, porque se debilitaban a causa del dolor y de las fiebres. El cumplir con ese mandamiento a Jesús le causó dolor durante 3 días. Pero los efectos a después de los 3 días, ¿cuál era? Que él cumplía con la palabra y tenía la señal del pacto en su carne para siempre. 3 días de dolor, pero después tenía la señal en su carne para siempre. No solamente eso, Jesús, para cumplir la palabra, también tuvo que venir y cumplir y morir en la cruz. ¿Y cuánto le costó cumplir con la cruz? A tal extremo que le causó
la muerte. Y por causa de esa muerte también estuvo, ¿cuántos días? ¡Qué coincidencia! 3 días en el sepulcro. 3 días también en el sepulcro. Mucho dolor, mucho sacrificio, pero después de esos 3 días, unas mujeres se levantaron. Y mientras iban andando se iban diciendo la una a la otra, ¿quién nos removerá la piedra? Señores, apareció un ángel con vestiduras blancas, con un mensaje que ha trastornado los tiempos, diciendo: ¿por qué buscáis a Jesús entre los muertos? Él no está muerto, Él ha resucitado. 3 días también le causaron la muerte en el sepulcro. Le causó dolor, porque el cumplir con la palabra a veces causa dolor, primo Arturo. ¿O no te ha pasado a ti cuando te hieren el orgullo? Cuando te hacen daño, situaciones que reaccionarías de una manera pero no puedes, y cuánto te duele en el alma, pero por amor a Él te sujetas, por amor a Él no lo haces, y a veces causa dolor en el alma. Pero los mismos días, los 3 días, hermanos, que le causó dolor por la circuncisión, que los 3 días por la cruz, los efectos de las promesas eran más grandes que el dolor. Por eso vengo a decirte, después de los 3 días, que por cumplir la palabra que causa dolor, son más grandes las promesas que el dolor que estamos pasando. Está escrito, señores, en Romanos capítulo 8 y verso 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuesta cumplirlo con la palabra, te duele en el alma, pero es más la recompensa. Señores, nos espera el cielo. Aplaude a Dios, por favor. Nos causa dolor, pero son mayores las promesas que todo lo que nos puede costar en la tierra. Por eso que te animo, sigue obedeciendo su palabra. Aleluya. Y no solamente le causó dolor, sino que Jesús, según la palabra, me demostró que era pobre, primo Wisman. ¿Por qué? Por lo que ofreció. Estaba estipulado un cordero, y si era pobre, tenía que ofrecer 2 tórtolas. Él se acercó a sus padres con lo mínimo, con 2 tórtolas. Pero su pobreza, lo poco que ellos tenían, no lo puso como excusa para evadir sus responsabilidades y cumplir con la palabra. Podía decir: no tengo, pero es que Jesús te exige lo mucho, pero también lo poco. ¿Sabéis que había un tipo de ofrenda en Levítico capítulo 5 que habla acerca de las ofrendas de expiación por el pecado? Que cuando uno pecaba se tenía que acercar a Dios con una ofrenda, y dice: te acercarás con una oveja o una cabra de tu rebaño y la ofrecerás por expiación por el pecado. Dice: pero si no te llega, ofrece 2 palominos o 2 tórtolas. Dice: y si tampoco te llega, dice, tomarás un puñado de flor de harina y la derramarás sobre la herida. Y Dios recibía el cordero, Dios recibía las tórtolas, y Dios recibía la ofrenda siempre de un puño lleno de flor de harina. ¿Sabéis cuál era la exigencia? La exigencia era conforme a la economía del ofrendante. Dios nunca exigió al ofrendante más de lo que podía dar, pero lo que podía dar tenía que ofrecer. El que puede dar cordero, Dios le estaba exigiendo cordero. Al de los 2 palominos no le puede exigir cordero, Wisma, porque no lo tiene, pero sí le exige lo que puede dar, 2 palominos. Y al que tiene un poco de flor de harina, tampoco es porque te lo escondas. Es verdad que no puedes dar cordero, no puedes dar 2 palominos, pero sí un puñado de flor de harina. Y conforme a la economía del ofrendante, así es la demanda de Dios. Perdonadme, Jesús, cuando he hecho cuentas con muchos de nosotros,
nos dirá: a ti que te pedí cordero y me estabas dando un puñado de flor de harina. A ti te he ofrecido palominos y me estabas dando lo mínimo. Que Dios no te va a exigir más de lo que puedas dar. Aleluya. Que Dios sabe hasta dónde llegas, pero que en tu pobreza no te puedes excusar y evadir las responsabilidades que tienes como iglesia. El ministerio como ministerio, siendo ejemplos de la Grey. Los ministerios a la cabeza, hermanos. Escucha, que me gusta mucho exigir desde aquí, pero que me cuesta mucho luego vivir abajo. Y esto no es así, señores. Es verdad que nadie está a la altura de lo que predica, pero por lo menos vamos a cumplir con los mínimos. Los coros lo mismo, los creyentes lo mismo. No evadas tu responsabilidad diciendo que tienes poco. Si tienes flor de harina, es lo que te está levantando Dios en este tiempo. Señores, que la obra no es de uno, que la obra es de todos. Así tienes que ver monte adelante. Está Dios con nosotros. Responsabilidad. Acude a tu culto. Acude, estate en tu lugar. Para mí el primero, hermanos. Que el carro para uno solo pesa mucho, pero entre todos pues es fácil. Amén. Entonces no evadamos nuestras responsabilidades, hermanos. Aleluya. Pero claro, los efectos del cumplimiento verdadero son aquellos que cumplen con la palabra. Que si la Biblia, la palabra no se hace carne de mi carne, hueso de mi hueso, que si no amo a Dios, es aún así cuesta mucho. O sea, hermano, imagínate viviendo como nos dé la gana. Amén. Por eso, mis amados hermanos, hubo una multitud que se equivocó. Seguían a Jesús en multitudes, literalmente, hermanos. Pero Jesús, viéndolos, que se acercaban, dice la Biblia, por las señales, por los milagros, sino porque comieron pan y se saciaron. ¿Sabéis qué hizo Jesús? Lanzar la palabra. No hay mejor criba que la palabra. Lo repito, no hay mejor criba que la palabra. La palabra le da la altura a cada cual que se merece, ni más ni menos. Y ahora Jesús, viendo esto, aleluya, se les queda mirando y le dice: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene vida en sí. Dice: se ha vuelto loco. Se cree que somos caníbales, que no vamos a comer su carne y beber su sangre. Y lo repite: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Una multitud se marcha. ¿Qué multitud se ha ido? La que creía que el Evangelio es multiplicar el pan, la que creía que el Evangelio son los milagros, que el Evangelio es la fama, el Evangelio es el aplauso. Pero cuando viene la exigencia de la palabra, abandonaron, desistieron. Aleluya. Porque, mis amados hermanos, el Evangelio no son espectáculos. El Evangelio no es multiplicar el pan, ni milagros, ni señales, que no. El Evangelio, ¿sabéis lo que es, hermano? El Evangelio es mucho más que eso. ¿Sabéis que hoy estamos, Ramsés, en la época de rebajar todo? Hoy se rebaja todo, de tal manera que vas a los supermercados y hay mucho alimento light. Coca-Cola light, esto light, todo light. Todo light, hermanos. Y ahora he visto algo, hermanos, y es que vi en el Mercadona hace años, no está, porque lo que no es genuino tiene poca durabilidad.
y vi vino sin alcohol. Vino sin alcohol. Y ahora tú vías la botella con su etiqueta, con color de vino, todo. Pero claro, ahora yo cogía ese vino, probarlo lo probé. Ufua, vino sin alcohol. No sé cómo sabría, pero igual imitaron hasta el sabor, porque son fieras ahora, la imitación, pero tiene poca durabilidad, la imitación. Bébete 3 botellas de ese vino, no va a tener ningún efecto en ti, ninguna. Ahora bébete, que no hace falta un vino bueno, bébete una caja de estas de marca blanca del Dedo. Ay, alma, me bebo una caja de ese vino del Dedo, te como abrazos y a besos. Porque el vino, lo que tiene, el alcohol, es que produce unos efectos que de sereno no lo hago. Inventaron el vino light, pues hoy se está inventando el Evangelio light. Y el Evangelio light no tiene efectos. ¿Por qué? Porque como es light, ¿sabéis lo que es algo light? Significa, lo he mirado, hermanos, en el diccionario, y es perder gran parte de sus características esenciales. Claro, un Evangelio light, que miro la carta y elijo la Biblia a lo que a mí me conviene y aparto los caracteres esenciales de la Biblia, es un Evangelio light, como el vino sin alcohol, que por mucho que lo ingieras, jamás vas a estar bajo los efectos de la palabra. ¿Por qué te crees que me cuesta a mí tanto perdonarte cuando me haces algo? ¿Por qué te crees que me cuesta tanto amarte? ¿Por qué te crees que me cuesta ser tanto cristiano? Porque vivo un Evangelio light. Y como nunca estoy bajo los efectos de la palabra, no puedo obrar conforme a los efectos que tiene la palabra. Hay gente que de sereno no habla, pero lo ves un poco y te tienes que ir del que pides auxilio, porque el alcohol tiene unos efectos que se apodera y te transforma la personalidad. Este Evangelio, con todas sus características, si lo digieres conforme, sin rebajarlo de ninguna manera, tiene el poder para transformar una vida de derecho al revés. Sí, hermanos, creo más que nunca hoy en el poder de su palabra y en el poder del Evangelio. ¿Por qué no vemos los efectos de su palabra? Porque estamos viviendo muy lejos, hermanos, que no se parece en nada lo que estamos viviendo a lo que está escrito aquí. El Evangelio es más que esto. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y necesitamos cambiar los conceptos. Y necesitamos dejar que la palabra tome rienda suelta de su pueblo. Sí, y no decir siempre, eso para el al lado, esto para el otro, que no. Que la palabra es para ti. Que la palabra es para mí. Dejemos que la palabra nos trate. Que la palabra nos cambie. ¡Gloria a su nombre! ¿Qué es Evangelio? El Evangelio es que tengo que morir yo para que viva Cristo en mí. ¿Qué es Evangelio? Reflejar la imagen de su Hijo en mí y que se borre la mía. ¿Qué es Evangelio? Entrar por la puerta estrecha, andar por el camino angosto. Claro, pero la puerta es tan estrecha que solo cabo yo. No cabe mi orgullo, no cabe mi vanidad, no cabe mi cultura, no caben mis rarezas. Solo tengo que pasar yo y mis miserias para entrar en ese camino de salvación. Y el camino es tan angosto porque está, aleluya, rodeado con muros, los muros de su palabra. Por eso es tan estrecho, porque no puedes vivir como tú quieres, ni mirar como tú quieres, ni hablar como tú quieres, ni vestir como tú quieres. Es que no hay otro método, no hay otro diseño, no hay otra norma, y todo tiene que estar basado en la palabra del Señor. Que aquí no vale apaños gitanos, que ya lo de Dios, porque esto es robado, que lo de Dios, basta de apaños gitanos, basta de gitanizar el Evangelio y demos la honra que se merece la palabra.
Evangelio es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta, Fernando, que mi prójimo es también mi enemigo. Y la Biblia me enseña que tengo que amar a mi enemigo. El Evangelio es amar a Dios por encima de todos y de todas las cosas. Lo repito, el Evangelio es amar a Dios por encima de todos y de todas las cosas. Dios tiene que ser lo primero, no lo único, pero sí lo primero. Haz un balance en tu vida interna, por favor. Si Dios está por debajo de tu familia, lo estás poniendo en segundo lugar. ¿Qué me dices? Escúchame bien, que hay Biblia para todo. Dice: el que no deje padre, madre, mujer, hijos por causa de mí, no es digno de mí. El que ama su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. ¿Sabéis con qué contexto estaba diciendo el que no deje padre, madre, mujer, hijos por causa de mí no es digno de mí? ¿Sabéis que a los cristianos antiguamente los mataban? El ser cristiano no era el precio que pagamos nosotros. Venir al culto cuando me dé la gana, no orar, se pasa los días sin oro, no. El ir a una reunión de culto se jugaba en la vida que los podían pillar y matarlos. ¿Has oído bien? Por ir al culto los mataban. Los mataban, hermanos. Y ahora, cuando uno de una familia, tío Pepín, se convertía, ahora imagínense que es un hijo. Y ahora cuando se convertía, al convertirse ese hijo en cristiano, ¿qué pasaba? Que toda la casa estaba en peligro. Y ahora, claro, los padres en esa casa, viendo el peligro que les pueden quitar la vida, ¿saben qué hacían muchas veces? Los cogían y los tiraban de casa. Y ahora el que se iba de casa por ser cristiano tenía que elegir en volverse atrás y dejar de ser cristiano y entrar de nuevo a su casa, o dejar padre, madre, hermanos y ser cristiano. Esa es la altura de la demanda. Es amar a Dios por encima de todo y por encima de todas las cosas, por encima de tu economía, por encima de tu trabajo. Si tu trabajo es antes que Dios, tu Dios es el trabajo. Servir a Dios por encima de cualquier circunstancia, dijo el coronel predicando. Lo dijo predicando, no sé si se acordarán. Dice: el que tiene dinero no pastorea, y el que no tiene porque no tiene no va a pastorear. ¿Quién pastorea? Aleluya. A Dios hay que amarlo por encima de todo. Si le sirvo cuando estoy cómodo, cuando todo va bien, eso a Dios no le agrada. Mire, hubo un hombre, no lo he contado nunca, pero hubo un hombre, este testimonio es real, hermano. Hubo un hombre que le dieron un piso, le daron un piso, le tocó un piso nuevo a estrenar para él, y tenía que dar una entrada, después el piso era para él. Pues ya a la hora de escriturar, entonces en aquella época las hipotecas estaban muy altas, Tony, pero era un piso nuevo y una hipoteca de 315 euros. Entonces era una miseria. Pero marcha a escriturar y le preguntan: ¿cuánto va a ser la letra al final? Y le dice: pues mira, ha subido tal, y va a ser 600 y pico, 700 y pico. Y le dice este hombre: pues si ponen el contrato este, dice: sí, pero es variable, no sé cómo se llamaba eso, el Euribor, con interés, es variable. ¿Y sabéis lo que hizo ese hombre,
que era candidato, aún no había empezado ni a pastorear, dejó el piso. Dejó el piso diciendo, no quiero atarme porque yo quiero servir al Señor. Y le dijo al Señor, toma las llaves del piso. Y perdió 3.500 euros por servir al Señor y aún era candidato. Hermanos, que Dios es más serio de lo que lo estamos viviendo. Dios lo ha dado todo por ti. Escúchame bien, cierra tus ojos, porque es que no puedo predicar. Pero quiero que te grabes esto aquí. Dame un poco voz a la melodía, Gerson. Cierra un poco la luz y ya vamos a dar gracias. Pero necesito que adores a Dios y escuches lo que te voy a decir ahora. Jesús lo dio todo por ti, todo, hasta la última gota de sangre. Y ahora yo me pregunto a mí mismo, ¿qué le estoy dando yo a Dios? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Medita, por favor. Sé que es una palabra, pues quizás un poco rara y difícil de digerir. Pero medita, por favor. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Que adora mi alma. Ponte de pie, por favor, un minuto solamente, y ya daremos gracias al Señor por este momento. Pero te invito, por favor, a que levantes tus manos. Aleluya. Hazte esta pregunta en esta tarde, por favor. Pregúntale a Dios y dile, Señor, ¿cuánto te agrada mi manera de vivir? ¿Te estoy agradando? ¿Te estoy ofreciendo lo que realmente me pides? Que adora mi alma, Jesús. Shabara Babasai. Lavore per Vasai. Lavore Gaus. Aleluya. Levanta tu voz en adoración. Ofrécele tu adoración. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Te adoramos a ti. Te adoramos, te adoramos. Adore para Vasaya. Aleluya, le damos ese fuerte aplauso al Señor. Te amo, Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo.
Ahí como estás, decimos las ofrendas. Bueno, ya saben que se ha ido mucha gente de vacaciones, por eso es el motivo que falta bastante gente. Pero ya saben, hermanos, que durante toda esta semana seguimos teniendo culto, así que les espero a todos, ¿vale? Toda esta semana, el martes, tenemos culto en el nombre del Señor. Cierra tus ojos, aleluya. Nuestro hermano, sí, que llevaba días sin venir, dé gracias a usted por el culto. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Adelante.